¿sabes qué? Se te antoja ver un video, ¿verdad? Vamos a verlo. Hola mis amigos de YouTube, en este video hablaremos sobre las diferencias entre el elefante asiático y africano. Antes de empezar, quiero mencionar que es muy fácil distinguir entre un elefante asiático y africano, así que veremos algunas de las diferencias principales entre el elefante africano y el asiático. Conocerás las principales diferencias entre ellos, de forma que a simple vista seas capaz de diferenciarlos. Existen tres especies en la actualidad de elefante de sabana: Loxodonta africana y el elefante de bosque, Loxodonta cyclotis. Son las especies que habitan en el continente africano. Nos referimos a este grupo como elefantes africanos, pues la diferencia entre ellos son solo por tamaño. El elefante de bosque es más pequeño que el de la sabana y ha sido reconocido como especie en 2010. Hasta entonces se consideraba una subespecie del elefante de la sabana. Por su parte, el elefante asiático, Elephas maximus, es el mayor mamífero del continente asiático. Hablemos de las hábitats de los elefantes. Los elefantes pueden consumir al día hasta 250 kilos de alimento, por lo que necesitan áreas con mucha vegetación. Ingieren una amplia variedad de alimentos, por la mayor parte proviene de los arbustos y los árboles. El elefante asiático habita en bosques tropicales asiáticos, con zonas de vegetación baja y matorrales, mientras que en África el elefante habita en amplias regiones con diferentes hábitats. Los elefantes de bosque africanos habitan en bosques densos y selva. Su tamaño, inferior al elefante de sabana, le permite moverse con más facilidad. Los elefantes de sabana, por su parte, habitan en bosques y montañas, pero predominan en las regiones de sabana y pastizales. Ahora sí, ¿cuáles son las características que diferencian a un elefante asiático y un africano? Primero, las orejas. Las orejas son uno de los elementos más característicos de los elefantes y uno de los factores a tener en cuenta a la hora de diferenciarlos. A simple vista, observando solo las orejas, podemos diferenciar claramente las dos especies. Las orejas del elefante africano son mucho más grandes que las de su primo asiático. Le caen a ambos lados de la cabeza, llegan a cubrir los hombros del animal. Su forma es muy característica, recuerda a la silueta del continente africano. Son muy importantes a la hora de regular la temperatura corporal en un ambiente como la sabana. Mientras que los asiáticos, en cambio, tienen unas orejas mucho más pequeñas y redondas, sin caer sobre los hombros. No necesitan orejas tan grandes como el africano, pues viven en una región mucho más fresca. Número 2. La trompa. La trompa es el órgano más importante para un elefante, pues realiza tareas predominantes en su vida. Es un órgano formado por la nariz y el labio superior, que utiliza para respirar, oler, beber, barritar y agarrar objetos. Contiene unos 100.000 músculos y posee una gran movilidad. Visualmente son muy similares entre las dos especies, diferenciándolos solo en el número de lóbulos o dedos. Los lóbulos son los protuberancias en las que termina la trompa y son los extremos que permiten al elefante agarrar objetos con ella. La trompa del elefante africano posee 2 dedos. Los dedos son los protuberantes en los que termina la trompa y son los extremos que permiten al elefante agarrar objetos con ella. La trompa del elefante africano posee 2 dedos, en su extremo uno superior y en su inferior, mientras que el asiático posee una trompa con un solo dedo, el extremo superior. Número 3. Los colmillos. Los elefantes utilizan los colmillos para tareas como cavar, mover, levantar objetos tales como troncos o ramas, y también son utilizados como elemento defensivo. Los elefantes africanos poseen colmillos, tanto machos como hembras, siendo mayores en los machos. En cuanto a los elefantes asiáticos, no todos poseen colmillos. Normalmente las hembras no los presentan y en el caso de que los tengan son muy pequeños. El número 4 es el tamaño y la anatomía. El elefante africano es el mamífero terrestre más grande de la Tierra. Puede alcanzar los 3.5 metros de alto, 7 de largo y entre 4.5 y 6 toneladas de peso. El elefante asiático es más pequeño, alcanza los 2 metros de altura, 6 metros de largo, hasta 5 toneladas de peso. Atendiendo la forma de su espalda o lomo, podemos apreciar una diferencia visible. El asiático posee un lomo con forma arqueada, con el punto más alto en el centro del lomo. En cambio, el africano posee un lomo más achatado, con el punto más alto a la altura de los hombros.
En cuanto a la forma de la cabeza, también observamos diferencia entre ellos. El elefante asiático tiene una frente marcada con dos jorobas en la parte superior separadas por un surco central. El elefante africano, en cambio, presenta una frente más estabilizada y con la presencia de un solo montículo o joroba en la parte central. El número 5. La cola de los elefantes. La cola es muy similar en ambas especies, por lo que no es sencillo diferenciar por este rasgo. Solo cabe señalar que el asiático tiene una cola más larga en proporción al resto de su cuerpo. El número 6. Las patas de los elefantes. Las patas de ambas especies se diferencian en el número de dedos que poseen. El elefante asiático posee 4 o 5 dedos en sus patas delanteras y 3 en las traseras. El elefante asiático tiene 5 dedos en las patas delanteras y 4 en las traseras. Así que, ¿cuál es el resumen? Como hemos visto, hay varios rasgos que nos permiten diferenciar entre un elefante africano y uno asiático. El elefante africano presenta un tamaño mayor, con unas orejas grandes que recuerdan al continente africano. Su trompa posee 2 dedos y en su cabeza solo hay una joroba. Los elefantes asiáticos es muy pequeño, con orejas pequeñas y redondeadas, que no alcanzan a los hombros. Su trompa posee un solo dedo y en ocasiones tiene colmillos. Su cráneo presenta 2 y músculos. Así que hemos llegado al fin de este video. Espero y les gustara y que sepan diferenciar a un elefante la próxima vez que vayan al zoológico, o si viven en África y en Asia, que lo vean en su jardín. Nos vemos en la próxima. Bye.